María Antonia Palacios, Venezuela, el sonido de la protesta. La música, como reflejo y retrato de una época, ha estado necesariamente vinculada a los procesos políticos de su tiempo. Esta relación ha sido compleja y variada, llena de matices y vertientes, aunque, sin duda, en situaciones sociales significantes, la producción de expresiones musicales se intensifica. Este trabajo busca describir y analizar esta simbiosis en un caso particular: las protestas masivas que tuvieron lugar en Venezuela en 2014, 2017 y 2019, eventos donde la música estuvo presente de forma contundente, con voz fuerte y poderosa. A partir del abordaje del heterogéneo material documental que ofrecen las redes sociales, estudiaremos el papel que jugó la música como elemento unificador de entidades tribales y como emblema de la resistencia activa, gracias a su capacidad de representar el sentir de grupos o comunidades más que de individuos aislados. ¿Jugó la música un papel como elemento cohesionador durante las protestas? Si entendemos la cultura como el mecanismo a través del cual los individuos, comunidades y naciones se definen a sí mismas y que por medio de ella se desarrolla el sentido de identidad grupal, tendremos un punto de partida para intentar contestar esta pregunta, ya que la cohesión social implica la relación entre actores y valores compartidos, y que esta conectividad se hace a través del sentido de pertenencia. ¿Tuvo la música en las protestas esa capacidad de dar identidad a un grupo? De acuerdo con el concepto de Amin Maalouf, la identidad está constituida por infinidad de elementos que involucran a una comunidad de personas con las mismas pasiones o preferencias, o que se enfrentan a los mismos problemas. El papel de la música como forma de protesta y como vehículo de cohesión social ha sido ampliamente documentado a lo largo de la historia. Sociólogos y musicólogos se han ocupado del tema en forma general y también han destacado casos particulares, siendo uno de los más emblemáticos el estudio de la protesta musical mantenida por los pueblos de Estonia, Letonia y Lituania en 1987 y 1991 para enfrentar la ocupación soviética. La misma se conoce como la Revolución Cantada, término acuñado por el activista estonio Heinz Valk. La cadena humana de 1,5 millones de personas tomadas de la mano a lo largo de 600 kilómetros que se conformó el 23 de agosto de 1990, sin duda pasará a la historia como un ejemplo emblemático del poder de la música como medio de protesta y como elemento aglutinante. Más recientemente, el cantautor brasilero Gaetano Veloso también recurre al poder de la música como protesta, pero desde otro ángulo. A raíz del triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil, creó una lista de reproducción abierta de 24 canciones en Spotify, que llamó simplemente Política, para, en sus propias palabras, motivar e inspirar a la resistencia contra el gobierno de Jair Bolsonaro. En esta lista incluye muchas de sus obras, así como también canciones de Chico Buarque, Gal Costa, Carlinhos Brown y Os Mutantes, consideradas canciones de protesta. En esta misma línea podemos mencionar la resolución de la Fundación Víctor Jara en Chile de liberar el disco El Derecho de Vivir en Paz y permitir su descarga desde Portal Disc, el mayor portal de descarga de música chilena. La decisión obedece a que las canciones allí contenidas han sido utilizadas por las protestas que desde 2019 se llevan a cabo en Chile. Además del papel de la música como arma poderosa de protesta,
el canto como elemento unificador alrededor de una meta, personaje o ideal es también motivo de análisis. Los estudios de John Mullen realizados sobre los públicos que asisten a los conciertos de las bandas de rock o los de la periodista y música Arwa Haider acerca de los hinchas que asisten a los partidos de fútbol así lo evidencian. Sin duda alguna, el canto comunitario juega un papel muy importante a la hora de unir a grandes grupos de personas. Por otro lado, la investigadora mexicana Marcela Fuentes, quien ha centrado su trabajo en el campo de las relaciones entre performance y política en las Américas, afirma en su artículo Performance, Política y Protesta que las protestas contemporáneas recurren con frecuencia al uso de elementos simbólicos y utilizan el cuerpo para comunicar consignas más allá de barreras geográficas e idiomáticas. Ubicados en la sociedad del espectáculo, los manifestantes ponen en práctica una amplia gama de estilos comunicativos y técnicas de movilización que incluyen usos estratégicos de acciones corporales. Movimientos progresistas, así como grupos conservadores, se apropian de tales prácticas como cacerolazos y asambleas o consultas que nacieron en América Latina. La utilización de la música como medio de protesta en Venezuela es de vieja data. Ya en el siglo XVIII encontramos las llamadas canciones patrióticas surgidas al calor de la lucha independentista, que no son otra cosa que un canto utilizado para exaltar los sentimientos revolucionarios, generar una conciencia de identidad colectiva. Se popularizaron con rapidez porque sirvieron como motor ideológico y reflejaron las pasiones desbordadas. Términos como libertad, lucha, abajo cadenas, romper el yugo o morir por la patria son comunes en este repertorio que se interpretaba colectivamente en calles, salones, teatros, clubes y sociedades filarmónicas. Muchos de estos cantos no trascendieron el momento en el que fueron coreados, pero otros se convirtieron en símbolos patrios. Es el caso de la canción Gloria al Bravo Pueblo, elevada a la categoría de himno nacional de Venezuela en 1881, cuando el entonces presidente Antonio Guzmán Blanco así lo decreta. Ya en el siglo XX se desarrolla la llamada canción de protesta, término con el que se describe una canción con mensaje político, ideológico, de crítica social. Es un género urbano surgido en el contexto global de la lucha de la contracultura de masas. En América Latina se cultiva principalmente en Argentina, Chile, Uruguay y Cuba, y en Venezuela aparece en los años 60 como expresión de una minoría en desacuerdo con el establishment. Cantautores tan emblemáticos como Soledad Bravo, Gloria Martí y Ali Primera son representantes de este género. Más allá de esta canción de protesta, también en la música popular de raíz tradicional y en la música folclórica venezolana encontramos géneros que giran alrededor de esta temática. Un ejemplo de ello es la gaita zuliana. Con el surgimiento de la industria discográfica en los años 60, este género, la gaita zuliana, se masificó, convirtiéndose hoy por hoy en símbolo de la venezolanidad. Originalmente las letras de las gaitas giraban alrededor de temas cotidianos y devocionales, pero con el transcurrir del tiempo su foco se centró también en la protesta social y política. Baste escuchar una de las más emblemáticas y famosas gaitas de todos los tiempos, la Grey Zuliana del cantautor Ricardo Aguirre. En su letra se insta a la Virgen de la Chinita, patrona del estado Zulia, a tomar medidas drásticas si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano. Teniendo en consideración lo antes expuesto, no es de extrañar que en los movimientos masivos de protestas callejeras que se produjeron en Venezuela en 2014, 17 y 19, la música jugase un papel predominante como elemento integrador y cohesionante. ¿Cómo sonaron esas marchas?
¿Qué músicas lograron erguirse como representativas de la protesta urbana? Desde el cacerolazo hasta el joropo es posible descubrir y describir el paisaje sonoro de las marchas de protesta. ¿Es la música capaz de transmitir un mensaje político? Venezuela es una nación de protesta que protesta con vehemencia por la situación política, económica y social desde el mes de febrero del año 2014. Miles de personas han participado desde entonces, directa o indirectamente, en las convocatorias de calle organizadas por los distintos grupos políticos identificados como de oposición al gobierno. Los periodos de mayor efervescencia han sido febrero-junio del año 2014, la llamada Primavera Venezolana o Rebelión de Abril en 2017 y el periodo enero-marzo de 2019. El saldo de estas movilizaciones ha sido dramática. Una represión feroz por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, cientos de fallecidos y heridos, miles de detenidos, aún hoy presos con procesos judiciales bizarros. La prensa nacional e internacional y múltiples ONGs dieron cuenta en su momento de la conducta perversa de los organismos de seguridad, así como de la detención arbitraria y tortura física y psicológica de los detenidos. Durante estas marchas, la música jugó un papel preponderante, no solo por la participación de gran cantidad de músicos en los eventos masivos, sino por las canciones que se corearon y se convirtieron en emblemas de protesta, tanto dentro como fuera del país. He organizado el material recopilado en 3 grandes renglones. En primer lugar, las canciones de protesta emblemáticas, que son aquellas que se repitieron con mayor frecuencia y con las que los manifestantes se sintieron identificados. En segundo lugar, músicos que tuvieron un papel destacado en las marchas. Solamente he tomado los casos más destacados. Y por último, la participación abierta de los integrantes del llamado sistema de orquestas en Venezuela a raíz del asesinato de uno de sus músicos en las manifestaciones. Comencemos con las canciones emblemáticas y sin lugar a dudas el primer lugar lo tiene el himno nacional, pues es el símbolo por excelencia de la identidad nacional. Cualquier persona se identifica de inmediato como miembro de una nación a través de la música de su himno nacional. Durante las protestas venezolanas, el himno fue coreado y también interpretado por diversas agrupaciones instrumentales y, por supuesto, fue utilizado como elemento aglutinador en las marchas alrededor del mundo. También otro caso de canción emblemática es la llamada canción Venezuela. Esta canción ha llegado a imponerse como elemento identitario y es un caso digno de estudio, pues es una balada compuesta por 2 españoles, Pablo Herrero y José Luis Armenteros, y fue grabada por primera vez por el cantautor Balbino a inicios de los años 90. Se ha convertido en referencia musical incluso de la diáspora venezolana. Lo curioso es que esta marcha se produjo en la ciudad de Bogotá. También la canción Los Miserables de este musical, precisamente la canción del pueblo, fue una canción muy cantada durante las marchas en Venezuela. Y por último, Va Pensiero de Nabucodonosor de Giuseppe Verdi también fue utilizada para protestar.
Curiosamente, estas dos piezas, que no son venezolanas, se utilizaron en las marchas por el valor que tenía la letra de la canción. Aparte de estas canciones emblemáticas, también tuvimos géneros de la música folclórica que se tocaron muchísimo en las marchas, como lo veremos en estos ejemplos. Entre las figuras que se deben destacar en estas marchas, que son músicos destacados, se encuentra el violinista Willy Arteaga, uno de los músicos que alcanzó el mayor protagonismo durante estas protestas. Willy Arteaga es un joven de 23 años y se convirtió en un ícono al enfrentarse pacíficamente con su violín a los cuerpos represores del Estado. Eso le valió el apodo de el violinista de la resistencia. Debido a su creciente popularidad, la Guardia Nacional le quitó y rompió el violín el 24 de mayo de 2017, después de dispararle balas de goma y gases lacrimógenos. Esto generó indignación en las redes sociales, por lo que recibió la solidaridad de muchos músicos como el Chino Miranda, Willy Colón, Marc Anthony, Paquito de Rivera, Alexis Cárdenas o Shakira. Willy continuó protestando en las calles con un nuevo violín, por lo que fue entonces detenido y torturado durante las protestas y fue preso durante 19 días. Además de ponerlo preso y herirlo, fue víctima de una feroz campaña de desprestigio en las redes sociales. Las Piloneras es otro grupo que se identificó con las protestas y que tuvieron un papel protagónico en ellas. Nacieron el 6 de mayo del 2017 durante la llamada Marcha de las Mujeres como rechazo a la represión brutal en las manifestaciones. Alcanzaron reconocimiento en Venezuela y en otros países y sus videos llegaron a miles de visitas. Ellas mismas se definen así: nos reconocemos como un movimiento de protesta pacífica que con rimas y melodías venezolanas cantamos lo que queremos para nuestro país. Las letras de esta tradición han sido adaptadas para transmitir el mensaje que queremos expresar. Un tema importante que debemos mencionar es la incorporación de los músicos del llamado Sistema de Orquestas Juveniles en Venezuela a las protestas masivas, porque durante mucho tiempo el sistema de orquestas, por razones de conveniencia política, se mantuvo ajeno a las protestas. Pero en el año 2017, al ser asesinado el joven Armando Cañizales, que era violinista perteneciente a una de las muchas orquestas del sistema, esta situación cambió drásticamente. El joven fue impactado a través de la máscara de gas que portaba por una bala y le atravesó la tráquea, produciéndole una muerte instantánea. A partir de ese momento, los profesionales de la música decidieron unirse a las marchas con sus instrumentos
Pocos días después del lamentable suceso, fue convocada una caminata pacífica para homenajear a los caídos en las protestas, que contó con la participación de cientos de músicos, quienes con sus instrumentos salieron a las calles manifestando su rechazo a la violencia ejercida en contra del gremio y contra los manifestantes en general. En estas imágenes se recogen los diferentes momentos en los cuales los músicos del sistema de orquesta participaron también en las protestas. Tuvieron un papel protagónico durante el año 2014, 17 y 19, y los músicos, por haberse expresado a través de sus instrumentos y de su arte, quedaron colocados como pocas veces en el centro de la vida política del país. Muchos músicos sufrieron las consecuencias por haber participado activamente en las marchas. Fueron perseguidos, acosados, despedidos de sus lugares de trabajo o se vieron forzados a emigrar. Su testimonio sonoro ha quedado recogido en cientos de videos y documentos, y este trabajo es apenas una pequeña muestra de lo que fue el sonido en esas protestas. Muchas gracias, María Antonia Palacios.